la palabra al doctor Néstor Suárez Galeano. Señor presidente, señores miembros del Honorable Consejo de la Magistratura, excelentísimo Tribunal de Honor, distinguido público presente, ciudadanía en general. Vengo a exponer mi plan de acción como fiscal general del Estado, como responsable del Ministerio Público, institución, órgano extrapoder en el marco de la Constitución Nacional, cuya filosofía jurídica se enmarca en un Estado social de derecho, Estado de derecho en donde todos estamos atenidos solamente a la ley, sin distinción alguna, y social de la participación ciudadana, en donde el Ministerio Público lo representa ante los órganos jurisdiccionales en los delitos de acción penal pública, así como también es el protector de los derechos difusos y de otro no menos importante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en cuyo marco, para su misión funcional, goza de autonomía presupuestaria y administrativa. Presupuestaria porque elabora y ejecuta su propio presupuesto en el marco de sus funciones. Y administrativa porque es una institución jerárquica a los fines misionales, en cuyo marco propongo los siguientes planes de acción que voy a hacer como fiscal general del Estado en el corto y mediano plazo. 3 planes. Plan A, dentro de su ubicación extrapoder que tiene el Ministerio Público, la posibilidad, como protagonista principal en la política criminal, de capitalizar todos los datos y proyectar coordinación con otros organismos del Estado. El punto 1, el Plan Buzón, que consistirá en una comisión interinstitucional con el Ministerio del Interior y la Senat y el Ministerio Público, junto con otras organizaciones civiles, para el combate al flagelo del tráfico de drogas de nuestros barrios, nuestros colegios y nuestras escuelas, en cuyo marco vamos a resguardar al denunciante colocando buzones en lugares públicos, porque el ciudadano que sabe en su barrio lugares de personas o focos de estos tráficos se siente desprotegido. Entonces esa comisión va a verificar los extremos de la denuncia y realizar los planes concretos de acción. 2. Combate frontal a los delitos contra el medio ambiente, del cual seré el más celoso defensor, en cuyo marco propongo una comisión de brigada forestal que se va a encargar de hacer cumplir cero tráfico de rollos en las rutas y del tráfico de animales en extinción, especialmente en los lugares donde existe peligro o por la propia ley tienen declarado como reserva natural, sin detrimento de otras acciones concretas a favor del medio ambiente. Por otra parte, siendo el Ministerio Público en el área central y en la capital cuenta con más de 100 unidades fiscales, voy a desarrollar políticas de barreras periódicas semanales, así como 2 espontáneas mensuales, que cada unidad fiscal, dividido por 3 asistentes fiscales, en coordinación con la Policía Nacional, la Caminera y otros organismos, como la Senat, por ejemplo, hacer barreras. Ellos, según informes de organismos de inteligencia, desalienta los asaltos y otros crímenes, así como vamos a prevenir muchos otros delitos que a diario ocurren, como por ejemplo los accidentes en el tránsito terrestre que vemos a diario, los motociclistas conduciendo a menores, mujeres, que causan ingentes erogaciones al Estado en los hospitales de trauma y ante el caso omiso de funcionarios que tienen que controlar, no lo realizan. En ese marco, rescatamos la figura de la vigilancia penitenciaria,
que está en el Código de Organización del Ministerio Público, en la Ley Orgánica, perdón, que hoy día vemos en la ejecución de penas y medidas del Código de Ejecución solamente se encargan de dictaminar. La vigilancia penitenciaria como figura vamos a rescatar en donde los agentes fiscales encargados van a monitorear y controlar en coordinación con el Ministerio de Justicia las cárceles en donde ocurren muchas veces violaciones a los derechos humanos. Para ello, esos datos serán de utilidad para hacer cumplir los objetos constitucionales de la pena, que es la protección de la sociedad y la futura vida sin delinquir de las personas condenadas. Segundo plan, dentro del Ministerio Público, la reunión semanal del Consejo Asesor que constituye los fiscales adjuntos y 4 agentes fiscales elegidos por sus pares, en donde se van a elaborar toda la política del Ministerio Público, el control, la necesidad de capacitación y, por supuesto, la participación para la elaboración del presupuesto anual. A través de ello, se va a mejorar el control de gestión de calidad de los agentes fiscales. Estamos cansados de las gestiones de cantidad. Ello propiciará la necesidad de capacitación y ubicar los focos necesarios en donde existen debilidades del Ministerio Público, potenciar la Inspectoría General en el monitoreo de los funcionarios que no cumplen con su misión y dan muy mala imagen al Ministerio Público, para que definitivamente asuma un rol protagónico en la defensa de los derechos que le asiste la Constitución y las leyes. En ese sentido, y voy a proponer una unidad de delitos complejos. Vemos algunas veces ocurren, ya sea por la mediatez o por la necesidad, casos en donde, alejados de la capital, no se puede capitalizar medios probatorios de urgencia. Esa unidad de delitos complejos estará compuesta por 3 agentes fiscales, que en su turno y de acuerdo a los parámetros que se va a delinear, se constituirá inmediatamente con toda la infraestructura tecnológica y humana para capitalizar todas las pruebas en ese lugar y dar respuestas rápidas y eficientes a la ciudadanía que espera del Ministerio Público. En ese sentido, también vamos a proponer al Parlamento un proyecto de una verdadera carrera fiscal, en donde el funcionario fiscal muchas veces, no muchas veces, no está bien remunerado. Acá he escuchado a algunos que dicen que va a hacer cumplir las 8 horas laborales. Sabemos que ese es un límite constitucional. O no saben o ya tienen un plan de contingencia para el funcionario fiscal que estuvo a la madrugada trabajando y al otro día a las 7 tiene que estar nuevamente elaborando dictámenes. Sabemos que el policía que estuvo de guardia al otro día tiene descanso. El enfermero de IPS que estuvo de guardia tiene 2 días. El funcionario fiscal no tiene. Hay unidades fiscales únicas en ciertas localidades donde están 24 horas trabajando. En ese sentido, no puede ser que un fiscal, en las postrimerías de su carrera, habiendo pasado por el tamiz del Consejo de la Magistratura y otros estamentos de rigor de control, tengan el mismo sueldo que uno que va recién siendo nombrado. Voy a proponer una verdadera carrera fiscal para capitalizar toda esa riqueza humana, porque como dijo un jurista, la carrera del funcionario público es patrimonio de la sociedad y el Ministerio Público en su funcionario no está bien remunerado. A partir de la primera confirmación, el agente fiscal debe tener un plus importante y, por supuesto, en su segunda confirmación, sin soslayar a los asistentes fiscales, que también son abogados como nosotros y deberían también tener el mismo tratamiento en esa carrera. Por último, planes de proyección en la política criminal que el Ministerio Público realiza. La creación de una zona capital. Nuestro casco histórico de Asunción es la muestra de nuestro país, la imagen de nuestro país.
Vamos a trabajar con la municipalidad, la policía, aprovechando que tenemos cámara de circuito cerrado, policía urbana. ¿Por qué no delinear un territorio para crear modelos, crear prototipos, ser creativos en las políticas públicas y que en esa zona esté prohibido que ingresen personas con libertad condicional, con restricciones procesales y aumentar la pena de delitos materiales como robo, asalto en ese lugar? Ello, si es efectivo, si es positivo, puede instalarse en otras ciudades del interior del país o incluso ampliar ese territorio de la zona capital. También voy a proponer al Poder Legislativo una ley en donde definitivamente desechemos los miles de vehículos que están en los depósitos del Ministerio Público, de la Caminera y la Policía Nacional, muchas veces a cargo de los fiscales, y no sabemos cómo hacer. Se está gastando ingentes recursos del Estado de algo que no nos sirve absolutamente de nada y solamente se paga más encargados, el foco de infección que incluso puede propiciar enfermedades transmisibles. En un periodo de 5 años, ¿por qué no de 3, todos aquellos vehículos que se están vendiendo como chatarras que el Estado los subaste y sea un ingreso? Por ejemplo, puede ser para que ese ingreso se utilice para edificios del Ministerio Público. En esos planes voy a basar mi función como fiscal general del Estado, sin soslayar otras acciones importantes, pero en aras de abreviar el tiempo, eso propongo en esta institución tan importante, en el acompañamiento de la ciudadanía, en su bienestar, en la lucha contra los crímenes y crear prototipos en la función pública para las futuras generaciones de abogados, en que se inspiren con buenos funcionarios, capaces, con capacidad de gestión y con valoraciones éticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Néstor Suárez. Señores miembros del tribunal que deseen formular pregunta al postulante. Tiene la palabra el doctor Enrique Sosa. Buenos días. Usted ha sido agente fiscal durante 9 años, ¿verdad? Así mismo, profesor. Y actualmente es director jurídico del Banco Central. Actualmente estoy como director de la Unidad Anticorrupción del Banco Nacional de Fomento. Unidad Anticorrupción. Así mismo, Bueno, profesor. No director jurídico, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿cuáles son las medidas que usted propondría para combatir la corrupción que se da tanto en el ámbito externo del Ministerio Público como en el ámbito interno? Sobre todo la última parte, la última figura es la que me interesaría saber qué propuestas tiene. En primer lugar, planes de acción concreta de monitoreo a los agentes fiscales, en donde tenemos aproximadamente 20 fiscales adjuntos que pueden hacer un control, no solamente en el cumplimiento procesal, sino también en el acompañamiento a la ciudadanía. Tenemos distintos parámetros para medir la función de un agente fiscal. La Inspectoría General, que está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, puede hacer un control permanente de funcionarios, desde su inasistencia a algunos fiscales a las fiscalías, así como en algunos casos controles periódicos o espontáneos. Establecer pautas con los fiscales adjuntos para el mejor control de cada uno. Cada unidad tiene sus rigores y sus diferencias en cuanto a la aplicación del derecho y en cuanto a su actuación. O sea, no es lo mismo una fiscalía de marcas que una unidad antidrogas, por ejemplo. Gracias, doctor Enrique Sosa. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor. Profesor. Solamente para algunas aclaraciones. Cuando habló de los valores que tiene que tener el fiscal general del Estado, dijo,
enfatizó valoraciones éticas. Si puede darle más explicaciones a eso. ¿Cómo no, profesor? Valoraciones éticas de honestidad. Ello implicará ejercer con autoridad todos los actos dentro del Ministerio Público, pero ello debe ir acompañado de otros dos pilares fundamentales para ser un buen fiscal general. Aparte de la honestidad, capacidad de gestión y también capacidad académica. Un abogado con capacidad académica, pero que no tenga honestidad y aparte sea un haragán, no tendrá autoridad y no podrá ejercer a cabalidad su rol. O viceversa. Un fiscal con capacidad y que no es honesto tampoco tendrá autoridad para implementar los planes que se requiere en tal noble institución. ¿Cuál va a ser su compromiso con los derechos humanos? Derechos humanos que muchas veces no viene ilustrada incluso por las organizaciones. ¿Qué implica derechos humanos? Derechos humanos nace ya con la Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer, en donde el ciudadano se siente frente al Estado, ante sus agentes o con la aquiescencia de los funcionarios del Estado. Entonces, derechos humanos, muchas veces escuchamos, y las víctimas de secuestro, las víctimas de asalto no tienen derechos humanos. Es que todos son derechos fundamentales en donde el Estado tiene la obligación de tutelar. Pero ¿cuál es la diferencia de los derechos humanos en donde el agente del Estado o donde el aparato del Estado ejerce abuso de poder en el cumplimiento de sus funciones o particulares con aquiescencia de funcionarios del Estado? Yo fui fiscal, el primer fiscal delegado de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Acompañamos siempre a las víctimas, especialmente en nuestros tiempos, por abusos cometidos por agentes policiales. Y en ese marco tenemos clasificados los hechos punibles que se enmarcan dentro de los derechos humanos, como son tortura, coacción respecto a declaraciones, genocidio, crímenes de guerra, entre otros. Potenciar, como dije, donde más se violenta hoy día los derechos humanos, en donde el ciudadano se siente frente al aparato del Estado, es en las penitenciarías del país. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Suárez Galeano, hay algo que a mí me molesta profundamente como ser humano y como hombre de derecho, y creo que a toda la sociedad. Las famosas medidas alternativas a la prisión, concedidas con una liberalidad y facilidad asombrosa. Tenemos que reconocer eso. Porque a diario casi estamos leyendo asaltantes, asesinos que cometen sus delitos con 8, 9, 10, 11 antecedentes que tendrían que estar en su casa, por lo menos, y sin embargo están en la calle matando, asaltando, robando. Usted, fiscal general del Estado, ¿cómo administraría el poder que tiene mediante los y las agentes del Ministerio Público para intentar por lo menos alivianar o solucionar este problema? Sí, doctor. En primer lugar, yo fui teatrero en el Ministerio Público cuando estábamos propiciando la reforma penal. Nos íbamos a las comunidades del interior y hacíamos de teatro para demostrar que era un juicio oral. La gente temía al cambio. Seguimos temiendo a ciertos cambios. La revolución jurídica penal no fue acompañada lastimosamente por una buena jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que sigue siendo sinuosa como el río Pilcomayo. En ese marco, la Constitución Nacional ya está determinando que las penas privativas de libertad son de indispensable aplicación. Pero, ante los abusos en la aplicación que usted dice, doctor, de los agentes, es que ocurren y muchas veces se quiere con parche solucionar estas situaciones. No olvidemos, hace unos años,
una mujer estuvo 2 años en prisión y después de un juicio oral se determinó que fue en legítima defensa. ¿Dónde está más grave el crimen? De que estuvo en prisión por 2 años. Entonces, a mí no me asusta y digo que es inconstitucional esa ley que salió, que prohíbe dar medidas alternativas en casos de crímenes. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia debe medirse con los rigores de la proporcionalidad de la prueba y de los indicios que se tiene para someter a prisión preventiva a una persona. Doctor Galeano, quiero aclararle que yo no estoy en contra de la Entiendo. medida, de la figura jurídica de la medida en sí. Estoy en contra de que se conceda con tanta liberalidad y facilidad. Y ahí es donde yo pretendo que el Ministerio Público intervenga en lo posible para hacerlo por lo menos más difícil o para hacerlo realmente justo. El fiscal general, a través de la ley orgánica, tiene el instrumento jurídico que es el instructivo. En esos casos puede, a través de un instructivo, medir ciertos parámetros y en qué casos se estaría midiendo si un agente fiscal ha intervenido correctamente otorgando medidas sustitutivas o alternativas a la prisión. Gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaneo, de Pacielo. Doctor. Sí, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el medio ambiente, pero que se ha hablado poco sobre este tema, sin mucho sobre la deforestación, los animales en extinción. ¿Qué medidas específicas tomaría usted sobre este punto? En primer lugar, doctora, le diría, por la experiencia, que los rigores de control son falsos y solamente sirve para cohechos. Yo soy chaqueño, conozco los rigores de control policial, que solamente están para propiciar la propia delincuencia en la administración. Ese es un importante rol, y en esa brigada forestal que estoy proponiendo, hacer un control sobre los controles y procesar a aquellos funcionarios que ha pasado ese control, ya sea el rollo-tráfico de esos animales que ha venido por las rutas, por ejemplo, como primera medida. No olvidemos que ya tenemos muchas organizaciones no gubernamentales. El Ministerio Público, en su rol con la sociedad, puede trabajar directamente con los mismos y enfocar en zonas geográficas y con prácticas para proteger al medio ambiente. Y específicamente con respecto a los animales en extinción, ¿qué más efectivo se podría hacer? Y le hago esta pregunta por lo siguiente, doctor. Es una cuestión que me preocupa personalmente, porque tengo una nieta que está estudiando Derecho y que quiere seguir eso, se quiere especializar porque le interesan los animales. Y yo no veo mucho campo, sobre todo, salvo esas ONG que usted dice que realizan esa función. Pero de las autoridades yo no veo una gran preocupación con respecto a los animales en extinción, o al maltrato animal inclusive. El Ministerio Público tiene la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, Sí, que necesita mayor apoyo en otros organismos del Estado que están específicamente en los controles, como la Policía Nacional. ¿Y por qué no? Como en el Brasil, por ejemplo, crear la Policía Forestal, que se encargan específicamente de las zonas, especialmente de las zonas de reserva, los parques nacionales. Gracias. Gracias, doctora Amparo. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe Ríos. Buen día, doctor. Profesor. Cuando usted se refirió a la proyección de la política criminal, habló de crear prototipos y se refirió concretamente al casco histórico de Asunción, en el que evitarían que entren personas con libertad condicional. ¿Cómo haría eso? A través de una legislación, profesor. La zona capital es una propuesta legislativa a los efectos de crear un modelo territorial con funciones propias, aprovechando que es una zona de importancia y de imagen para el país, a los efectos de crear un modelo
en donde se combate hechos punibles, dar seguridad a la ciudadanía en ese territorio. Y si tiene eficacia positiva, proyectar a otras zonas o ampliar dicho lugar, pero dentro del marco de la ley. Gracias, doctor Sisto Volpe. Los señores miembros del Consejo que deseen formular pregunta al postulante. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Usted se refirió que actuó como primer fiscal en la parte de derechos humanos y cuando se refiere a la Policía Nacional da la impresión de que su experiencia no ha sido positiva. Actualmente la Constitución Nacional establece la creación de una policía judicial. En consecuencia, ¿cómo usted implementaría su política con los auxiliares en la investigación, el cual evidentemente es la policía, con la Policía Nacional, con la creación efectiva de la Policía Judicial, o cómo usted lo haría siendo fiscal general del Estado? Sí, doctor. Aclaro que en los casos de derechos humanos tuvimos mayor experiencia en la función en la Policía Nacional, pero muchos de ellos eran denuncias que desestimamos porque era el uso racional de la fuerza pública, para lo cual está destacado. Así también, la Policía Judicial fue creada en un marco histórico hace más de 18 años, en la necesidad de que sea una dependencia no armada y de capacidad investigativa que acompañe a los fiscales en la profundidad de la investigación. Hoy día también la Policía Nacional acompañó, se ayornó a esa necesidad procesal, ya tiene unidades más especializadas en la investigación. No obstante, seguimos necesitando a la Policía Judicial, que tuvo sus problemas y rechazo de la ciudadanía, por eso se atascó en su funcionamiento. Recordaremos, no hace mucho tiempo, pero resulta necesaria una dependencia de la Policía Judicial con personas especializadas, no armadas, que acompañen en específico a los agentes fiscales, especialmente aquellas investigaciones importantes que determine el Ministerio Público. Gracias, doctor Carlos Cabrera. ¿Algún otro miembro que quiera formular consulta al postulante? Tiene la palabra el doctor Cristian Grijovich. Buen día, doctor Suárez. Buen día, doctor. Nos dio algunas propuestas muy interesantes, pero una me dejó pensando cuando ha hablado de que en el área central hay cerca de 100 agentes fiscales y que utilizaría estas unidades para barreras periódicas semanales, había dicho, y mensuales, porque tengo anotado estadísticamente eso hace que haya menos criminalidad, dicho. Sin embargo, respondiéndole la pregunta sobre medio ambiente a la fiscal, usted mismo dijo que en el Chaco su experiencia es que las barreras generan cohecho y corrupción. Creo que así dijo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esa es una realidad, doctor. Yo no quisiera más salir si vamos a encontrarnos con una cantidad extraordinaria de barreras para evitar el delito, pero a su vez que generarían otro tipo de extorsión o niveles ya donde el ciudadano otra vez pagaría la culpa de la falta de control o de una política adecuada criminal. ¿Qué podría decirme al respecto? Las barreras a que me refiero en el Departamento Central, sin detrimento de implementar en ciudades grandes del país, estará acompañada en coordinación con otras instituciones. ¿Y por qué no de la sociedad civil, que aquellos que están en la lucha de la tolerancia cero del alcohol? La experiencia enseña que cuando se hace en coordinación con otras instituciones hay menos posibilidad de cohecho. El traslado de animales silvestres por el Chaco, me refiero a controles específicos de puestos de control policial. Las barreras, imagínese, doctor, dividir 3 asistentes fiscales por unidad fiscal, son 300 controles que vamos a tener en el Departamento Central. Puede pasar uno, pero los controles, sobrecontroles, ya definitivamente desalentará cualquier hecho punible.
Y por más que haya cohecho, también el control sobre control implicaría ya algo inútil para el que ha provocado el soborno. Gracias, doctor Crijoit. Le da lectura a una pregunta que nos hicieron llegar a pedir a presidencia, doctor Suárez. Ha hecho énfasis en el establecimiento de barreras de control conjuntamente con otras instituciones. ¿Cómo compatibilizar tal proyecto con la presunción de inocencia que asiste a la ciudadanía? De ninguna manera se violentaría. La policía, en el marco de su ley orgánica, está en la prevención de hechos punibles. El rigor de control, yo como ciudadano me siento controlado en las rutas, para mí es una seguridad. De ninguna manera eso colisiona con el principio de presunción de inocencia. Muy por el contrario, otorgaría seguridad. El Ministerio Público, recuerdo, señor presidente, me disculpa que en la audiencia general que tuvimos, cuando hablamos de los exámenes psicotécnicos, habló de no saltar el corral. Aclaro que no voy a saltar el corral como fiscal general, porque la prevención de los hechos punibles en coordinación con otros organismos del Estado también está en la ley orgánica del Ministerio Público. Y esas barreras posibilitan controles, inclusive accidentes. Tenemos tolerancia cero. El Ministerio Público debe acompañar a través de instructivos. Por ejemplo, no puede ser que un fiscal esté otorgando criterios de oportunidad y otro solicitando pena. Esas son modalidades que el fiscal general, a través del instrumento jurídico, del instructivo, debe imponer. No puede ser que estemos en la política de tolerancia cero y se esté otorgando prescindencia. Eso implica el criterio de oportunidad, prescindencia de la persecución penal, que como dice este autorizado procesalista Caferata Nores, está en manos de la cabeza del Ministerio Público realizar en qué casos se prescinde o no de la acción penal. Entonces, si tenemos tolerancia cero en las rutas, a través del instructivo, en el primer control que está cometiendo ese hecho punible, se le somete a la suspensión condicional del procedimiento y que el fiscal pida la cancelación de la licencia por el tiempo que dure la suspensión. Y en la reiteración, llevar hasta 3 años la cancelación de la licencia, que es el máximo establecido para la suspensión condicional del procedimiento. Esos son parámetros que se pueden aplicar sin ninguna necesidad de adquirir mayores presupuestos. Gracias, doctor. Una consulta yo le quiero hacer. Usted mencionó que es oriundo del Chaco. Además, en su currículum también pudimos notar que fue fiscal. Un hecho que me llamó la atención fue la mención en las audiencias de los delitos ambientales que se cometen en el Chaco y la dificultad del Ministerio Público para llegar hasta esa región muchas veces, por diversos motivos. Usted, como persona oriunda y conocedora de esa región, ¿cuál sería la propuesta que tiene para tener una presencia efectiva en esa zona de deforestación, incluso donde se habla de pérdida de soberanía del Estado paraguayo en esa región? ¿Cuál serían las medidas más urgentes en ese caso específico? La medida más urgente dentro de esa coordinación con otras instituciones es, en el marco geográfico, ubicar cuáles son los lugares más sensibles al tráfico de los mismos. Sabemos que la Traschaco o la Ruta General Brugués. Muchas veces en la depredación, increíblemente, están inmersas personas que no necesitan comer, que se van de Asunción o de las zonas aledañas, personas de importantes recursos en camionetas de lujo donde no tienen problema ni para patinar y traen cantidades de animales silvestres. Entonces es el primer foco que tenemos, que es hacia la zona urbana, personas inteligentes, que son los que están depredando. Entonces, geográficamente tenemos ubicados como primera necesidad el control en la Traschaco, General Brugués, la Ruta Alberdi,
Y respecto al tráfico de rollo en la zona de la Mambay y el Parque San Rafael, Cazapá, Itapúa y zona de Alto Paraná. Muchas gracias, doctor. Con esto concluimos la participación suya. Tengo entendido que, perdón, sí, tengo dos publicaciones que antes de despedirlo quiero, si podría aclararnos, por favor. La primera es de fecha 2013, septiembre de 2013, dice: el fiscal Néstor Suárez Galano juró para ejercer el cargo de agente del Ministerio Público por otro periodo. Sin embargo, gracias a un permiso de la Fiscalía General, se desempeña como asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento. Hay varios casos similares, menciona. Y después desarrolla la noticia. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Con mil gusto. Yo estuve como agente fiscal anticontrabando, antisecuestro, fiscal delegado de las barriales de la capital, de derechos humanos y de la propiedad intelectual. Cuando yo me postulé para mi primera confirmación, recién a los 9 años fui confirmado, en cuyo lapso yo estaba en otra institución a través de un permiso especial sin goce de sueldo. Y lastimosamente en esos días tuve que jurar como fiscal y me pidieron volver por un problema que hubo de la denuncia de los fiscales que estaban en otras instituciones, y opté por renunciar al cargo. Carrera del Ministerio Público que tuve por 20 años, donde pasé por todos los cargos, desde practicante, dactilógrafo, también fui secretario general judicial y los cargos de agente fiscal que estoy diciendo. Ese fue el marco en que me tuvo en este entredicho. Muchas gracias, doctor. Con esto sí, ya concluimos, no tenemos ninguna otra consulta ni pedido de aclaración. Si usted tiene algo que agregar, es su momento, doctor, le solicito brevedad nomás en caso de que vaya a usar ese tiempo. En apretada síntesis esta reflexión, a 3 décadas de la democracia, nosotros como abogados somos la única la única profesión que tenemos de por sí la administración de un poder del Estado, la administración de justicia. Y vaya que en deuda con la ciudadanía estamos en esa administración de justicia, tan nauseabunda, peor incluso que los focos que atentan contra el medio ambiente. Estamos en una edad bisagra entre brillantes profesores y las generaciones que están viniendo detrás de nosotros. Hoy tenemos excelentes postulantes. Aliento a que en acto de justicia propongamos a la ciudadanía una terna de personas con probada capacidad para crear prototipos en la política pública en donde se inspiren nuestros jóvenes y la sociedad en general. Cada agosto festejamos, hasta nos vanagloriamos por el Día del Abogado, el Día de San Alfonso de Ligorio, que en su juventud fue doctor en Derecho, pero hastiado de la corrupción en la justicia, se asiló en un convento donde tenía una misión divina. No vamos a ser como San Alfonso de Ligorio, pero en cada acto, como abogados, tengamos en cuenta el ideal de justicia, que ya Ulpiano hace 2000 años lo ha calificado como la voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y sin olvidar a un exégeta de nuestras latitudes, Eduardo J. Couture, que nos enseña en el decálogo del abogado: lucha, como siempre, por el deber del derecho, pero el día en que el derecho está en contraposición a la justicia, lucha por la justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor Néstor Suárez.